para poder tener la oportunidad de exponerles un tema trascendental de suma importancia, que es el himno del Perú, trascendencia del himno del Perú en la identidad nacional. ¿Por qué considero que esto es de importancia y trascendental? Porque eh, nuestro himno desafortunadamente, eh, eh, si hacemos un análisis de carácter histórico, jurídico, o literario, filosófico, vemos que no tenemos himno patrio, porque nunca el San Martín nos dio un himno patrio, sino una marcha nacional. Más adelante lo explicaremos. He dosificado el tiempo de tal suerte de que todo lo investigado, que está en 3 libros, lo he tratado de resumir para exponerlos a ustedes en no más de 45 minutos. Y en ese sentido les agradezco vuestra presencia y empecemos por la presentación de la actual letra del himno nacional. Como ustedes saben bien, nuestro himno nacional tiene, el original tiene una estrofa y un coro y 6 estrofas. Pero a partir del 18 de mayo del 2001, por gracia del Espíritu Santo del Tribunal Constitucional, ya tiene una estrofa más. ¿Por qué? Porque en un reclamo que ha hecho el Congreso, lejos de anular la primera estrofa, que era lo que ellos solicitaron, se le introdujo la quinta estrofa, que había sido eliminada con la ley 1801, y en su reemplazo se puso la primera estrofa de largo tiempo, que es la estrofa apócrifa, la que conocemos y a la que hemos cantado a partir de 1913. Bien, pero vayamos ahora qué factores inciden en la relación de himno patrio y la identidad nacional. Los factores que inciden en esa relación son el poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de la autosugestión y el poder de la música. El poder de la palabra, sabemos que, pues, la palabra es el primer signo que ha aparecido y está en todas partes. Sin la palabra no hubiera habido ni siquiera ciencia. O sea, la palabra como signo, considerándolo como tal, como signo, y el signo tiene vinculación con la ciencia y todas las actividades del hombre. El poder del pensamiento, tenemos que tener en cuenta aquí que científicamente el hombre es producto de lo que piensa y siente. Esto quiere decir que siempre nuestros pensamientos y sentimientos deben estar orientados hacia el bien. Y en particular, si nos ponemos a pensar qué cosas nos infunde, qué tipo de pensamientos nos infunde el himno nacional, vamos a ver que son pensamientos negativos, antivalores. Y también en la relación del himno nacional y de la identidad nacional interviene el poder de la autosugestión. ¿Por qué? Porque diariamente, cuando somos alumnos, desde niños, aprendemos y cantamos el himno por lo menos semanalmente, si no es diario, depende de los colegios. Y entonces, como la autosugestión se produce por la repetición constante de cualquier cosa. Y finalmente podemos ver que en esta en la relación referida, interviene el poder de la música. ¿Cómo? Haciendo que los mensajes se introduzcan de mejor manera en la mentalidad, en la conciencia de una comunidad. Y en el caso particular del Perú, la música de nuestro himno juega un rol negativo, porque ayuda a interiorizar los mensajes negativos que contiene el himno, como veremos más adelante. ¿Qué conceptos debemos tener para facilitar la comprensión de la problemática del himno nacional? Primero conceptualizaremos eh, cómo entiendo, cómo debemos ver al himno nacional actual. ¿Qué concepto tenemos de lo que es un himno, de lo que es una canción y la diferencia que hay entre estos? Podemos conceptualizar al himno nacional como una supuesta, uh, es una supuesta manifestación de homenaje y tributo adoptado con la misma música y letra de la marcha nacional otorgada por San Martín y adoptada como himno nacional por los usos y costumbres
así como por errores de denominación incurridas a través de la historia, luego reconocido como símbolo patrio del Perú. Digo supuesta manifestación porque con ella no rendimos ningún homenaje a la patria, sino incurrimos en un fenómeno de mixtificación o de burla a la patria cuando entonamos el himno por las razones que veremos más adelante. ¿Cuál es la problemática? ¿Cómo se resume la problemática del himno nacional? Se resume en 5 conceptos. Primero, en 5 resúmenes, son 5 aspectos. Primero, la problemática se encuentra en que se desconoce la naturaleza y significado de la letra del himno nacional. Y esto rápido lo podemos ahorita evidenciar porque la mayoría de nosotros no desconocemos el significado y cuál es la naturaleza de nuestro himno nacional. Y también veremos que la problemática está en que siempre a través de la historia se ha cuestionado periódicamente la letra del himno nacional, pero nunca se ha puesto solución a ella, a no ser que el intento que hubo en 1901 con un concurso de nuevo himno nacional. Otra problemática es que se resume la problemática en las adulteraciones formales e informales que han ocurrido o que se han sucedido a través de la historia. Y la otra problemática es el cambio oficial del himno nacional en 1901, la cual, a pesar del concurso y el carácter con el que se fue el carácter oficial, duró apenas unos 10 años, de 1902 hasta 1913, en que se dio la ley de intangibilidad 1801, la cual es inconstitucional. Y finalmente, la problemática de nuestro himno nacional radica también en el desconocimiento de la historia que es compleja y enmarañada del himno nacional. Aquí se reduce la problemática del himno nacional. Veamos ahora qué entendemos, en qué consiste la naturaleza de un himno. La naturaleza del himno nacional en particular. La naturaleza del himno nacional radica en que es una apología al lamento, es un pseudo himno e infunde sentimientos negativos, pensamientos y sentimientos negativos. En estos 3 aspectos se reduce se concentra la naturaleza del himno. ¿Por qué se encuentra en la apología al lamento? ¿Por qué calificarla como parte del himno, como su naturaleza? Porque motiva a quejarnos de una historia distorsionada, de sufrimiento y opresión, lo cual conduce al lamento y nos conlleva en lugar de motivar hacia un despertar mental y de la conciencia para la superación de los diversos problemas que nos afectan. Por supuesto, una mentalidad, un pensamiento que siempre está lamentándose de lo que fue y no dice nada de lo que es ni lo que quiere ser, entonces siempre tendrá una mentalidad obnubilada que le impide pensar bien sobre los conceptos que encierra el himno nacional. Cuanto más, y esto se debe a que nos han hecho creer que el himno nacional es sagrado e incuestionable y con ello rendimos un homenaje a la patria. Es un pseudo himno. Su naturaleza radica también en que es un pseudo himno, porque su estructura no reúne las características y cualidades de un himno patrio, las cuales veremos más adelante. Los mensajes que irradia un himno patrio son con contenido negativo, y estas se concentran en que es una alienación, en que irradia a la nación indiferencia, apatía, pesimismo y desintegración. Como es una alienación que genera un amor efímero a los bienes, a los héroes, a la patria, a los símbolos patrios, al próximo y a sí mismo. Acá comienza la falta de valoración, porque nuestro amor a nosotros mismos no es el adecuado, como veremos más tarde. Y menos, nuestro amor no es el que debiera ser a la patria. Y entre nosotros mismos, a tal punto a llegar a una frase que el peruano o el cholo es el primer enemigo del otro cholo. Entonces hay así una serie de cosas que han ido
han ido incidiendo sistemáticamente en nuestro sentimiento y pensamiento. La indiferencia que nos ocasiona el himno facilita el individualismo y la pérdida de valores en el individuo, en la familia, en la colectividad, eh, en las instituciones civiles o militares. Y la apatía nos genera ausencia de vocación de servicio e incita al facilismo. Y esa es una característica, y es una nuestra característica del peruano que quiere el facilismo, de los gobiernos. No se idean mejores formas de sacar impuestos. Lo fácil es incrementar el IGB y otras cosas más, porque como somos callados, somos sumisos, todo aguantamos. Entonces no hay una creatividad en el gobierno. Todo lo vemos, todo lo queremos fácil, olvidando que nada es fácil en la vida. Y todo cuesta sacrificio, todo cuesta constancia de hacer las cosas para lograrlas. Y el pesimismo nos genera una vocación de conformista, ¿no? Facilita la sumisión, la resignación, el paternalismo inadecuado y facilita la dependencia. Y la dependencia, digo, sobre todo la dependencia mental y hasta económica, porque todo quieren que el gobierno nos provea, o si no tenemos que recurrir al préstamo internacional y de esta manera asegurar nuestra dependencia económica y política con los poderes que son políticos extranjeros. Y finalmente genera debilidad o caos social, a una desintegración, ¿no? Irradia una desintegración. Esa debilidad se nota en la crisis de instituciones, crisis de valores, crisis familiar, alimenta la mendicidad y alimenta la violencia. Los efectos resultantes son la desesperación y falta de fe como sociedad organizada. Nos genera frustración permanente. No me dejarán mentir. Esto es una característica de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia. Nuestro espíritu de desintegración está presente, nuestro espíritu de fracaso igualmente. Y para qué decir, el espíritu de resignación, el espíritu de pobreza mental, espiritual y material y social. No nos damos cuenta que en sí no somos pobres, sino la pobreza radica en nuestra pobreza mental, debido a otros factores como es la mala calidad de educación, la falta de economía y a lo que alimentan las letras del himno nacional. Vamos a definir lo que es un concepto. Para eso necesitamos conocer lo que es un himno patrio. Ya hemos visto lo que es nuestro himno patrio. No tiene naturaleza de himno. Entonces veamos qué significa un himno patrio. Lo defino a ustedes para tener un concepto de acabar para la mejor comprensión de la referida relación antes mencionada, y lo defino o lo conceptúo como el himno patrio. Un himno patrio es un objeto cultural de carácter cívico-patriótico de una nación, adoptada como símbolo que posee una naturaleza y características propias capaces de infundir sentimientos de cohesión social, de amor y solidaridad en pro de la patria. Estas características, estos sentimientos, desafortunadamente, no irradian nuestro himno, lo cual ya nos invita a considerar para poderla cuestionar realmente y tal vez adoptar un nuevo himno patrio a la brevedad posible. ¿Y cuál es la naturaleza de un himno patrio? Es la de corresponder al concepto de himno, el cual es una composición poética y musical dirigida a loar, alabar, ensalzar al ente, sea Dios o la patria u otro, con carácter solemne, celebrativo y marcial, que en el caso de los himnos de una nación tiene una categoría de un símbolo patrio. Cualidad que no posee nuestro himno. La naturaleza de un himno patrio también radica en infundir práctica de valores como característica básica, orientada a la formación cívica patriótica de la identidad nacional y a irradiar valores. También está ausente en nuestro himno esta naturaleza. Y finalmente la naturaleza de un himno radica en que motiva
a tener un compromiso de valoración individual y colectivo de una comunidad. Tiene la cualidad de infundir sentimientos, actitudes de amor, defensa al territorio patrio y de solidaridad con la colectividad. Cuando hablamos de patria, no solamente es una expresión o un sentimiento o una forma de patrioterismo o una forma de chauvinismo, que quiero ser pues hombre cívico y patriota, no. Se trata de conceptuar a la patria, como ya sabemos, porque la patria no es únicamente el territorio, es territorio, mar, aire, es nosotros en particular los que somos parte de la patria, a quienes a la población y al hombre debe defenderse, debe cuidarse, no solo en su capacidad corporal, sino sobre todo en sus pensamientos y en la capacidad de su espíritu para creativo. Vamos a ver más adelante la composición de un himno con contenido positivo, más adelante la característica, pero ya lo hemos dicho brevemente. Ahora pasemos sobre la identidad. Si vamos a ver con la incidencia que tiene en nuestro himno en la identidad, primero creo que es conveniente tener un concepto de lo que es la identidad. Existen diferentes tipos filosóficamente, sociológicamente, sobre la identidad. Y muchos de ellos me han llevado a resumir y a concebir la siguiente concepción. Yo lo conceptúo a la identidad como la capacidad de toma de conciencia de un ser para reconocerse, de ser una cosa y no otra, con un sentido de pertenencia ligado a un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras, inmersas en su condición biológica y mental, relacionada a un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador en una persona o un determinado grupo social. Conceptualización esta que es importante tenerla en cuenta y, como verán, es compatible con una concepción con el concepto de identidad nacional. Si estoy muy rápido en mis expresiones, díganmelo por favor, para no hablar más rápido o hablar más despacio. Lo importante es que me deje entender o mis palabras lleguen a ustedes. A veces, por lo muy rápido que hablo, pudiera ser que no me llegue a entender. Ahora, está bien, Julio. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de una identidad, de la identidad? Son tres, que está ligado a la naturaleza del ser o no ser, que está ligado a la naturaleza de la dignidad y está ligado a la naturaleza de la autoestima. ¿Cómo es esto que está ligado a la naturaleza del ser y no ser? ¿Por qué? La identidad es la cualidad de una persona de identificarse, de ser lo que es y no otra, cuya identificación de ser lo que no es conduce a la adopción de una falsa identidad con las consecuencias negativas de carácter psicológico y social. Aquí radica el primer problema cuando uno adopta una falsa identidad, cuando generalmente los peruanos no queremos manifestarnos lo que somos, queremos ser siempre más blanquitos, más adinerados, más sabios, etc. Entonces, es importante de manifestarse lo que uno es y no otra cosa. ¿Y en qué consiste la naturaleza de la dignidad? Me han interrumpido, creo que al final, por favor, les agradeceré vuestras preguntas. Sin embargo, si es urgente, acepto la intervención de Ricardo. Ricardo, ¿querías hablar algo? Don Ricardo, adelante. Ya no quiere. Bien, sigamos entonces. ¿Por qué la identidad está ligada a la naturaleza de la dignidad? Porque la dignidad es la cualidad de una persona de saber respetarse a sí mismo y a los demás con responsabilidad y libertad, valorándose al mismo tiempo que es respetado y valorado, no permitiendo que se degrade su personalidad
su pensamiento, su forma de ser y comportamiento. Este es muy importante porque generalmente nuestra dignidad en muchas personas de nosotros, de los peruanos, está por los suelos. Y es importante que nuestra personalidad esté bien formada y desarrollada para hacernos respetar sobre todo por los gobiernos de turno y por los grupos de poder económico que quieren imponerse lo que quieren. Ahora veamos por qué es importante conocer el ligazón de la naturaleza de la autoestima con la identidad y con el himno, con esa relación. Porque la autoestima es la cualidad de valoración del ser sobre su realidad, para de aquí tomar conciencia de la necesidad, posibilidad de saber cuidarse y o mejorar tanto corporal, mental o como espiritualmente. Es importante entonces saber valorarnos. Y aquí también radica otro problema de que no sabemos valorarnos. Muchos no sabemos valorarnos porque más se impone en nosotros un pensamiento conformista y de resignación. Entonces, hemos visto estos tres conceptos que es importante tener para adecuar y mejorar nuestra identidad, nuestra manifestación de identidad. Ahora, veamos cuál es la relación de la identidad con la política educativa. He considerado que existe una relación con la política educativa porque tenemos que tener presente que la política educativa en cuanto al himno nacional radica en un conjunto de normas para que sean aplicados por los educadores. Pero estas normas uh, no están dirigidas a normatividad, no están dirigidas y relacionadas, no contienen ninguna disposición a que cuando se enseña el himno se enseñe el significado del himno nacional. Porque, y es más, en la enseñanza y aprendizaje que imponen los señores maestros, que es el conjunto de métodos teóricos y prácticas de enseñanza, estos solo están orientados al aprendizaje del conocimiento del educando, en atención a la referida normatividad de la cual no puede salirse. Y no están orientados dicha normatividad a enseñar el sentido y significado, por lo que la enseñanza y aprendizaje no enseña el significado y sentido y nos orienta a un carácter mnemotécnico de la enseñanza. Por eso se justifica que en el análisis del himno patrio se incluya el alcance de las normas educativas, porque se justifica la necesidad de develar la política educativa del Estado, que se encuentra errada y es la causante de que se enseñe la letra del himno nacional con carácter mnemotécnico, omitiéndose de enseñar el significado y sentido de dicha Está letra, bien. omisión que atenta a la identidad y mentalidad nacionales. Y lo peor, a una Y le está cerrado el cuartito, no hay problema. Ya, gracias. El propósito de habernos referido a la política educativa es proponer que en los lineamientos de la política educativa del Estado se incluya la enseñanza del sentido y significado de la letra del himno a efectos de coadyuvar a la calidad educativa. Concluyamos. Como conclusión o resumen de lo manifestado, como les dije, hay mucho que hablar sobre esto, pero he hecho un resumen apretado para una exposición en la que no es posible demorarnos más de una hora, sino un tiempo limitado. En conclusión, en resumen, podemos decir que existe la necesidad de develar y demostrar la falsa creencia de que el Perú tiene himno patrio y que con él se rinde un justo homenaje a la patria debido a una errónea interpretación e ignorancia del significado y sentido de la letra del mal denominado himno nacional, tanto por el Estado como por la población peruana, así como desconocer las consecuencias de su incidencia negativa en la identidad, mentalidad nacionales que conlleva dicho error. Entonces, esta apreciación, este resumen es vital para
comprender la problemática del himno nacional que en resumen les he manifestado. De otra parte, también podemos decir, en conclusión, la necesidad que se tome conciencia de la importancia de conocer la naturaleza y características del mal llamado himno nacional, así como del sentido y significado del mismo como símbolo patrio. También es necesario tener un concepto apropiado de lo que es un himno patrio real, sobre lo cual hemos hablado. Y es necesario tomar conciencia que el origen de la ausencia de identidad nacional en la mayoría de los peruanos obedece a los maltratos, vejaciones y falta de educación durante la colonia, lo que ha continuado con una ligera disminución de los mismos en la República, generándose en las idiosincrasias de la mayoría de los peruanos un fenómeno de sumisión y conformismo frente a los abusos de los gobiernos de turno y de los grupos de poder económico y político, lo que ha ocasionado se venga debilitando sistemáticamente la personalidad y la dignidad con la consiguiente ausencia de identidad nacional y autoestima, al no saber identificar su condición humana de ser lo que es y de no saber y diferenciar lo que es de lo que no es. Hecho que ha sido retroalimentado y es retroalimentado por las letras negativas del denominado himno nacional, ausente de valores, de un sentido de pertenencia y de amor propio. Entonces, estas cosas nos llevan a considerar y reflexionar sobre la necesidad de presentar un proyecto de cambio de la letra. Y este es justamente el propósito de esta charla y de las obras que he escrito. Entonces, el propósito del proyecto se resume en que es necesario cubrir la necesidad de que se tome conciencia del cambio de la letra del mal llamado himno nacional con otra que conlleve una filosofía valorativa fuera de lineamientos políticos partidarios, conservando su bella música, a fin de revalorar el sentido de amor y compromiso que debe tenerse con la nación. En una época en que el individualismo viene imperando en perjuicio de la colectividad, respaldada por la práctica de una política disfuncional. Otro propósito es demostrar que la naturaleza y características de un himno patrio posee cualidades inherentes a un símbolo patrio, capaces de infundir sentimientos de amor, unión y solidaridad y defensa al territorio nacional, a efectos de tener en cuenta dichas cualidades y propiedades para una nueva letra del himno nacional, porque la propuesta que en sí les voy a presentar de una nueva letra es solo un referente. Y, finalmente, el propósito de este proyecto es hacer ver que una identidad nacional desligada del sentido de pertenencia y del conocimiento de su ser, de lo que es frente a lo que no es, ha incidido negativamente en la autoestima y valoración de la mayoría de los peruanos, afectando implícitamente su dignidad, situación que es necesario superar, asociándola a un conjunto de valores que sirvan como un elemento cohesionador y de superación de la letra de un nuevo himno. Bien, les he expuesto un resumen abreviado de la teoría de mi análisis sobre el himno nacional, pero para no quedarme y no quedarnos en el aire y ser un poco más práctico hoy, sobre todo en estas circunstancias y en esta época, me he permitido hacer un proyecto de una nueva letra que ustedes lo pueden apreciar en el siguiente diapositivo. El mismo que permítame entrar al video.
en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio, para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Honremos a padres y héroes, solidarios hagamos la nación. Levantemos los brazos valientes, convergiendo en orden y unión. A la luz del sol trabajemos, que los incas exigen acción. A la luz del sol trabajemos, que los incas exigen acción, que los incas exigen acción, con justicia vivamos, en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio, para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Amor a natura y democracia, con armonía, equilibrio y valor. Vivamos con verdad y alegría, educando con sabia visión, como fuente de libertad y conciencia, consagrando al Perú con esplendor, como fuente de libertad y conciencia, consagrando al Perú con esplendor, consagrando al Perú con esplendor, con justicia vivamos, en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio, para darle gloria, forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Laureles a ti, amada patria, mucho bien diste a la humanidad. El mundo entero con fervor te admira, y tus hijos, te ofrecemos vida y lealtad por tu eterna honra y gloria. Te juramos amor y honestidad por tu eterna honra y gloria. Te juramos amor y honestidad. Te juramos amor y honestidad. Amor y honestidad. Con justicia vivamos, en paz, igualdad y libertad,
bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Excelente, Julio. Bien, entonces, como habrán podido apreciar, este himno tiene un carácter, una naturaleza objetiva y no contiene aspectos partidaristas. Todo es básicamente objetivo en base a nuestro pasado, presente y lo que queremos ser. Y sobre todo se acondiciona a lo que debe ser un himno patrio, el cual lo pueden encontrar ustedes en la página web www.despiertaperú.com y de ahí bajarlo a vuestros ordenadores, a vuestro celular, y les suplicaría encarecidamente, si acaso les gusta, si acaso es positivo, por lo menos como un referente a toda la población, a todos los amigos que pudieran tener, inclusive a los enemigos, de ser el caso. ¿Y por qué? Porque vengo con esta lucha y con esta tarea ya más de 15 años y he podido auscultar de que no va a ser posible cambiar el himno fácilmente porque se oponen los grupos de poder político y económico vigentes, porque ellos siempre les ha interesado, antes que otra cosa, el facilismo, cómo ganar dinero, y si el pueblo despierta de otra forma, no va a ser fácil para ellos seguir con sus ganancias fáciles, ni siquiera manejar y manipular el país como lo vienen haciendo. Y esto conduce a un despertar mental, que es lo que necesitamos para amarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos como debe ser. En ese sentido, les ruego a ustedes que tengan a bien ver en la página web y bajarlo a vuestros celulares. De otra parte, les agradezco por la atención que se han dignado brindarme a escucharme, y lo único que me queda es agradecer y, bueno, pues reiterarles mis agradecimientos y muchas gracias, y estoy llano a las preguntas, pero antes creo que es necesaria la intervención de nuestro amigo que ha sido, que lo he designado como al señor Julio Chávez, como moderador o como panelista. Bueno, ya depende del director de esta reunión. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Muy brillante exposición. Ahora pasamos al panelista, el señor Julio Chávez, intervención. Adelante, don Julio. Muchas gracias. Primero, probando el sonido. ¿Está bien? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Correcto, ¿eh? Si le escucha bien, adelante. Muchísimas gracias. Un honor, un agradecimiento y también un gusto de estar presente en esta reunión. Y voy a ser sinóptico porque seguramente hay una premura de tiempo. En primer término, quiero decir que esta idea de un peruano, de un amigo, de un pensador peruano como es Julio Rivera Dávalos, yo siempre he estado de acuerdo y he apoyado desde un comienzo. Y también he colaborado, por eso que soy testigo directo de su esfuerzo, su trabajo, su denuedo y la profundidad y la convicción que le ha puesto a esta gran idea. Y mi acuerdo y mi apoyo, ¿no? Y mi simpatía por esta iniciativa, este proyecto, que es un proyecto político, cultural, sociológico y filosófico a la misma vez,
es porque vivimos en una época donde los cambios, las nuevas formas, la nueva era, ha puesto en cuestión todo. Y entonces el himno nacional, que era, digamos, ya Vox Populi, que era digamos, un símbolo, no solamente cuestionado por Julio Rivera Dávalos, que lo ha hecho, pero de una manera científica, filosófica y semiótica, sino que ya era una corriente también popular, ¿no? Era una corriente, digamos, colectiva, que estaba inconforme. Siempre ha habido una inconformidad. Yo mismo he tenido una inconformidad. Los alumnos hasta ahora tienen una inconformidad. Entonces esa inconformidad la ha sabido canalizar Julio Rivera Dávalos en una propuesta filosófica, científica, porque también es parte de una tesis universitaria. Y entonces, por eso es que esta iniciativa, yo creo que es una de las pocas que son audaces, atrevidas, y que son nuevas en el marco del Bicentenario. Acá en el marco del Bicentenario vemos más de lo mismo, corrupción, caras viejas, un montón de cosas conocidas, y sin embargo no rescatamos ideas nuevas, no debatimos proyectos nuevos que pueden marcar un cambio de época. En este momento en el Perú, donde la juventud, donde la crisis pandémica ha desnudado y ha, ¿no?, puesto de relieve una serie de problemas que tienen que haber cambio de sistemas, cambio de costumbres, cambio de ética, cambio de moral. Yo creo que hay que comenzar también de raíz con esos viejos símbolos que ya no representan, no significan, digamos, ¿no?, una emoción, y no significan un factor de unión nacional, y tampoco no significan, digamos, un sentimiento de identidad. Y por eso que yo apoyo esta iniciativa, porque yo como profesor de filosofía que soy, la principal característica de la filosofía es justamente hacer propuestas, ¿no?, que rompen con las convicciones, costumbres, que rompen a veces y chocan con intereses tradicionales. Todos los filósofos han tenido siempre ideas nuevas, iniciativas nuevas. Por supuesto, han chocado con las viejas costumbres, tradiciones, han chocado con, ¿no?, otros poderes que quieren mantener al pueblo, ¿no?, sojuzgado. Yo creo que el cambio del himno nos va a liberar, porque bajo ese himno, ¿cuántos abusos se han cometido también? Bajo ese himno nacional, que lo justifican ciertas clases sociales y ciertos poderes en el Perú, se han cometido una serie de crímenes, abusos y desigualdades. Y yo creo que estamos en un periodo, estamos en un espacio y un escenario de cambios. Y creo que esta idea, que todavía no es bien difundida y que no tiene el realce suficiente, pero que Julio Rivera Dávalos ha sabido buscar espacios internacionales, nacionales, en el Cusco, en Lima, en Pueblo Libre. Yo mismo he estado presente y he debatido ideas, no solamente he estado en un acuerdo, ¿no?, idéntico con él, sino que hemos debatido y hemos sustentado, y él también ha asumido, ha incorporado las ideas de los amigos. Él ha reunido en su casa filósofos, científicos, sociólogos, historiadores, y se ha nutrido, pues él tiene una amalgama de ideas, y entonces eso ha posibilitado, ¿no?, hacer un proyecto bien sustentado. Esta no es una idea no extravagante, no es una idea de la noche a la mañana, ya es una idea que tiene arraigo, que tiene largo, digamos, aliento. Es una propuesta seria, sustentada, y por una persona que ama al Perú, que quiere el Perú, y que quiere, digamos, no lo bueno para el Perú. Tampoco no es una persona que, digamos, no está renegando del Perú o decepcionado del Perú. No, más bien él es optimista con respecto a que si tenemos un nuevo himno nacional, ¿no?, el Perú, ¿no?, va a liberarse, y el Perú va a tener nuevos bríos, va a tener nuevas
fuerzas y va a abrir, digamos, una serie de perspectivas renovadas, ¿no? En comparación con un viejo himno que ya es un arrastre histórico, pero que esa historia que encarna el himno nacional tampoco recoge lo esencial de la lucha del pueblo, no recoge la esencia de las emociones de las masas, no recoge el optimismo, más bien recoge, digamos, lo peor de los peruanos, recoge muchos símbolos tristes, muchos pasajes del himno viejo son una historia triste de nuestro destino. Y creo que hay que seguir apoyando esta iniciativa por todas esas razones. Así como Sócrates empezó a abrir ideas nuevas y muchos, ¿no?, se opusieron a él, muchos lo insultaron y muchos se opusieron a las ideas de Sócrates, así son las ideas nuevas, así son las ideas revolucionarias y las ideas que realmente quieren cambiar el mundo. ¿Para qué continuar con un himno que ya no está caduco, un himno que ya, digamos, tiene 200 años y que tiene un feo origen y que ha sido vapuleado? O sea, hay todas las razones posibles para cambiar un himno, porque si fuera un himno, ¿no?, si fuera un himno nacional incólume, que nunca ha tenido cuestionamientos, un himno que toda la patria fervorosamente lo apoya sin ninguna duda, bueno, tal vez todavía uno podría, ¿no?, tener un reparo, pero ya Julio Rivera ha demostrado hasta el cansancio que este himno ha sido manoseado, cambiado, a veces populistamente. También viene un gobernante y cambia una estrofa, saca otra estrofa, y lo utilizan, a veces lo cantan, y a veces las autoridades ni lo cantan tampoco. Entonces es un himno que tiene todos los antecedentes para ser cambiado, tiene todas las condiciones para ser cambiado. Además, Julio Rivera Dávalos, cuando plantea un cambio, una transformación del himno, no está totalmente liquidando todo. Él conserva la música, que tiene una belleza, y que la música más bien nos transporta a un sentimiento que no lo tiene la letra. En realidad, la música tendría más poder en el viejo himno, ¿no? En el viejo himno, la música y las sensaciones, los significados, el acervo, ¿no?, que nos crea, ¿no?, tendría más poder significativo que la propia letra del viejo himno. Entonces, justamente eso creo que es lo que faltaba, ¿no?, la letra, para que la letra y la música estén en una conjunción armoniosa, para que la letra y la música ¿no?, constituyan una síntesis entre la racionalidad de la letra, ¿no?, entre la historicidad y el fondo filosófico de la letra, combinada con, ¿no?, las sensaciones. Creo que ese es el ideal de la racionalidad, la síntesis entre estética, porque la estética es la visión emocional que tiene el ser humano frente al mundo, a través de la estética, de los símbolos, a través de los signos musicales y también a través de los signos, ¿no?, lingüísticos. Ambas cosas, la estética y la racionalidad, logran una unidad esencial para convertirse digamos, en un símbolo, para convertirse en un factor de unidad, en un fenómeno social que posibilite también la reflexión, que posibilite el respeto, ¿no? Y creo que puede ser un himno que exprese una nueva época, que exprese ya una nueva era. Estamos en un nuevo milenio, seguimos con un himno del viejo milenio. E inclusive este himno tiene la virtud de ser carismático
y pega mucho en la juventud, pega mucho en los sectores juveniles. Y yo creo que la juventud es la que en el futuro va a cambiar, ¿no? Van a ser los portaestandartes de las nuevas ideas. Y por último, así Julio Rivera en vida no logre su cometido, las juventudes, las mentalidades nuevas van a llevar a cabo. De todos modos, se va a realizar y se va a canalizar una propuesta, ahora o después, pero más tarde que nunca, los peruanos van a pugnar y van a crear un movimiento para crear un nuevo himno que una a las regiones, que una a los sentimientos de costa, sierra y selva, que una en una identidad donde esté la parte y el todo, la parte con todas las culturas, las naciones que conforman el Perú. Ese multilingüismo, porque también Julio Rivera Dávalos creo que ya no, lo ha expresado, lo ha hecho traducir al quechua. Ese multilingüismo y ese multinacionalismo que tenemos nosotros necesita una expresión nacional, necesita un ícono nacional para hacernos sentir. Yo creo que con un himno bien hecho, bien planteado, como lo está proponiendo Julio Rivera Dávalos, inclusive pueden ir menguando, pueden ir desapareciendo todos esos problemas de racismo, de diferencias nacionales, de diferencias culturales, de regionalismos y todos esos prejuicios, de alguna manera pueden ir desapareciendo en cuanto que tengamos nosotros una identificación con un texto, con una música que nos dé orgullo a todos, y que cantar el himno nacional nuevo signifique, pues, ¿no? la carta de identidad, la carta de ciudadanía del peruano. Y entonces, por eso es que yo voy a seguir colaborando con Julio Rivera Dávalos, ¿no? Para que ya no necesita, no sé, más sustento, porque los fundamentos, la teoría, todas las pruebas históricas, filosóficas, los libros que he escrito para apoyar eso, yo creo que ya son una base sólida. Tendríamos que de repente vincularlo nada más a unos aspectos muy particulares, ¿no? Muy actuales, pero ya la sustentación que ha hecho Julio Rivera es rigurosa y está garantizada por una serie de estudios y también de colaboradores. Y entonces no habría objeción, inclusive dentro de la originalidad. ¿Quién hace ahora que hay muchas copias, ahora que hay de iniciativas copiadas, una originalidad también tiene ese gran poder de expresar una idea? Justamente lo nuevo siempre es original, y la originalidad se canaliza a través de propuestas nuevas, y por eso es que el rigor académico no tiene ningún cuestionamiento, ¿no? Y entonces yo más bien saludo esta iniciativa de este colectivo Nueva República, porque creo que coinciden, ¿no? con esas nuevas ideas. Yo entiendo, ¿no? Todavía no me he acercado, me habló, sí, Julio Rivera Dávalos, de que tienen un gran proyecto, leí su ideario, que ya lo tienen ustedes, no son un movimiento tampoco de última hora, ustedes vienen formándose, ¿no?
siendo un crisol de ideas desde hace una buena época, y yo creo que este colectivo Nueva República tiene ideas nuevas, y si encarna y si acoge esta idea del himno nacional, está cumpliendo con sus objetivos, su misión, ¿no? Y no solamente se va a presentar como, ¿no?, como una propuesta política, simplemente es una propuesta ciudadana, ¿no?, es una propuesta civil, pero a partir de ahí también ocurren los cambios políticos. Yo creo que con estas palabras cortas, porque también se puede ser, ¿no?, en otro momento ya podríamos colaborar señalando ¿no?, las estructuras teóricas sobre las que descansan sus trabajos de Julio Rivera Dávalos. Yo más bien lo dejé a él, porque yo vivo en Chosica y bueno, una temporada estuve trabajando y colaborando en su proyecto, pero yo lo dejé a él a punto de viajar a un congreso de semiótica en Argentina. Fue invitado para un congreso de semiótica donde él iba a sustentar, ¿no?, una ponencia donde señalaba, ¿no?, uno de los aspectos, una de las dimensiones que el himno nacional genera en el pueblo, genera en la sociedad. O sea, ya esa ponencia, ¿no?, tiene un rigor científico, es una combinación de filología, lingüística y semiótica, donde trata de sustentar cómo los signos de las naciones pueden conjugarse, pueden amalgamarse con la identidad nacional y convertirse, ¿no?, convertirse en un horizonte cultural, y pueden tener una influencia y una repercusión que posibilite un cambio en las mentalidades, algo así como esos himnos, ¿no?, de griegos, esos himnos, ¿no?, que han habido en la historia, que llevaron a muchos cambios, porque efectivamente en la historia universal registra, ¿no?, que dentro de los movimientos sociales, de los cambios sociales, para fundar repúblicas o para refundarlas, siempre se ha necesitado un himno nuevo, un himno que sea portador de los nuevos sentimientos, de las nuevas identidades, de las nuevas fuerzas, impulsos, ¿no? Y creo que a partir de ahí Julio Rivera Dávalos ha seguido desarrollando su trabajo. Ya lo voy a ir a visitar otra vez para, ¿no?, seguramente tiene nuevas ideas y tiene nuevas estrategias, porque él no solamente es un escritor, pensador, polígrafo de escritorio, sino también es un activista. He visto que es un activista, y entonces eso también ¿no?, da crédito de que no es una persona que simplemente no se le ha ocurrido una idea de gabinete, sino que él está en contacto con los diferentes escenarios sociales de Cusco, ha sido invitado fuera del Perú, en muchas regiones del Perú. Yo también lo he invitado, porque yo también tengo una organización que es la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, y también somos fundadores del Instituto de la Mentalidad Peruana. Y todo eso creo que, todo ese esfuerzo creo que en algún momento, y la suerte de contar con ustedes, que son, ¿no?, ese colectivo, el proyecto social, esa expresión de la sociedad civil que es el colectivo Nueva República. Yo creo que por fin el Perú podría tener una noticia realmente
¿no? Que valga la pena, porque ya estamos cansados de noticias malas en el Perú, de noticias, ¿no? Muy tristes, y más bien el cambio del himno nacional sería un debate, y sería una novedad, y sería un foco de atención que significa un cambio. O sea, no es solamente el cambio del himno, sino que también los peruanos queremos cambiar, ¿no? De esa manera creo que son pocas o casi ninguna las ideas originales que se tienen ahora para el bicentenario. He visto que muchas ideas son repeticiones nada más, pero no he encontrado nada original. Sería bueno canalizar, sería, digamos, ¿no?, loable que se canalice por diferentes instituciones culturales, que ya lo hizo Julio Rivera, pero la insistencia, hay que ser pugnaz y no persistir en ese equilibrio de cambios que tenemos ahora, de repente con unas nuevas jornadas políticas sanas, no corruptas, de repente ¿no?, con esas nuevas generaciones de políticos que ojalá no estén contaminados con esas viejas mañas y manías de la vieja y del viejo Estado peruano, que todo el mundo, ¿no?, quiere, digamos, que desaparezca. Puede integrarse como un símbolo y como una propuesta que forme parte de un plan nacional con, ¿no?, repercusiones justamente en los ministerios de Cultura, en el Ministerio de Educación, porque, ¿no?, digamos, sería algo inaudito, estupendo que cantáramos un nuevo himno para un Perú nuevo, para un Perú distinto, un himno nuevo para una sociedad peruana nueva. ¿Quién no desearía esto? Pero que esa sociedad peruana no sea solamente también cambio de alegorías, sino que también sea un cambio real de la persona, de la educación. Ahora fíjense, con esta pandemia en la escuela han dejado de cantar el himno 9 meses los alumnos ya. Va a haber un vacío, más bien inmediatamente hay que dar un golpe cultural, hay que hacer un shock cultural, en vista que han dejado de cantar en todos los colegios del Perú el himno nacional, porque antes lo cantaban en las escuelas, ahora acá se lo van a cantar por internet. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? No sé si han reparado en eso. Que en esta crisis, ¿no?, en esta crisis, por ejemplo, hay muchas ceremonias, hay muchos rituales y hay muchos símbolos que han caído. El himno nacional en este momento, el viejo himno nacional ya no se canta por internet. Más bien, cuando vuelva a la normalidad, lo ideal sería tener un himno nuevo, amanecer con un himno nuevo. Para que cambie algo en el Perú, porque en el Perú veo que, digamos, no cambia nada, la corrupción continúa, los gobiernos, en lugar de cambiar su actitud, ¿no?, persisten en ocultar, en mentir, en socapar lo que después se demuestra que es cierto. Primero dicen, no he recibido dinero, y después viene y al final sí ha recibido el dinero. ¿Qué es esto? O sea, ya hay que reconocer sus errores. Reconozco mi error, me voy, chao. Entonces, por lo menos todavía es decoroso. Pero no, acá insisten, hay un cinismo tremendo, ¿sabes? Y entonces, yo creo que esos esfuerzos de la sociedad civil, esos esfuerzos de personas como Julio Rivera Dávalos, que se ha propuesto
digamos, transformar, porque no es cuestión de, él no está borrando totalmente el himno nacional antiguo, sino que lo está transformando en una versión elevada, ¿no? Está proponiendo una elevación del himno, no cambiarlo o negarlo, digamos, de una manera, ¿no? Insensata, sino que es una negación creativa, es una negación, y así también es la filosofía. El filósofo no es como algunos dicen, ¿no? Que pone en duda todo, lo destruye todo, el filósofo es el que no está conforme con nada, ¿no? Esa es una mala imagen de la filosofía. El filósofo hace críticas, pero también propone. El filósofo señala críticas, descubre verdades, descubre falsedades. El filósofo detecta fallas, detecta contradicciones, pero no se queda ahí. El filósofo hace propuestas. Sócrates, Aristóteles, Hegel, Marx, todos ellos han sido críticos de la sociedad, pero también han propuesto, han orientado a la sociedad. Entonces yo creo que Julio Rivera Dávalos también está en esa égida, es parte del Parnaso del espíritu filosófico, en el sentido de que él hace una crítica muy incisiva, muy sustentada, ¿no? Una crítica admirable al himno nacional desde raíz, que es otra característica de la filosofía. ¿Por qué la filosofía es radical? Porque la palabra radical viene de raíz. Ha estudiado desde raíz el problema. Y entonces, en ese estudio, ¿no? Apasionado, en ese estudio, digamos, ¿no? Que invoca a la sabiduría, se ha dado cuenta que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Y por eso que Julio Rivera Dávalos no es alguien que dice, miren, este himno tuvo esta historia, tuvo estos accidentes, y se queda ahí. No, él se ha volcado a la acción. Por eso que yo creo que la mentalidad de Julio Rivera Dávalos es, ¿no? Teórica y aplicativa también. Teórica porque lo ha sustentado, y aplicativo porque lo está difundiendo, lo está defendiendo y está haciendo ver en todos lados, ¿no? Que es un aprendizaje. Yo creo que está dentro de los grandes ideales, creo que está dentro de las grandes personalidades, y está dentro del marco y del cuadro de los grandes ciudadanos que proponen ideas nuevas. Mientras yo todavía esté aquí en el Perú, voy a apoyar a Julio Rivera Dávalos. Me gustaría que muy pronto se vea realizado su proyecto, su sueño y el esfuerzo de toda su vida. Y ahí estaremos para acompañarlo, levantando las banderas y cantando el nuevo himno nacional. Bien, muchas gracias. Disculpen que me haya extendido tanto. Le damos las gracias a don Julio Chávez. Otra pregunta, por favor, les agradecería. Sí, no, le damos recibimos como segundo panelista a Mario Enrique Larriba. Perfecto. Muchas gracias, don Julio. Adelante. Adelante, Mario. Sí, siempre es muy inspirador escuchar lo que tiene que decirnos Julio respecto de un tema que maneja tantos conceptos asociados con la personalidad de los grupos colectivos de las naciones, como es el símbolo patrio que se conoce como himno. Y quienes lo hemos venido siguiendo ya con varios años, vemos todo lo que ha tenido que resolver en términos de presentación de sus reflexiones.
Y evidentemente esto tiene que ver con la multidimensionalidad de lo que presenta. Y la multidimensionalidad de lo que presenta tiene aspectos de ilimitado alcance. Y lo hemos escuchado mencionar en tanto que puede ser tenido como objetivo de cambiar un mundo. Pero también, y los años me permiten concluir algo más, que está entre líneas en lo que plantea Julio, que son justas y muy medidas críticas a la marcha que tenemos. Al principio de sus exposiciones notábamos siempre que tenía una dosis de pasión, y el desencadenamiento de las pasiones, de las virtudes, de las emociones, de los sentimientos, está encadenado pues a esto de los símbolos que nos hacen representarnos, que nos hacen sentir parte de algo. Y los países, las naciones quieren tener símbolos a los cuales apreciar, a los cuales sentirse ligados y por lo tanto hasta poder ofrendar la vida en el caso de que se tenga que hacer. Y este análisis que nos presenta desde muchos aspectos Julio, conlleva estos resultados. Es decir, se puede aspirar a tener una forma mejor de expresión colectiva, de este símbolo. A lo que yo agregaría algo que Julio ya empieza a mostrarnos, que es el componente adicional a lo que es solamente una reflexión racional. Los componentes adicionales, que son los que marcan la llegada profunda al espíritu de las personas y al espíritu colectivo. Y esto no es pues un asunto que se eduque, sino que se forma, que está antes del proceso educativo, que está inmerso en la sociedad y que se repite y que se alimenta. Y además pues tenemos ahí a una expresión lírica, melódica, que trepa inmediatamente después a lo onírico y que después se siente uno enfervorizado, hasta todas las hormonas saltan, y eso apunta a crear un símbolo que se lleva en el corazón, en la mente, y que cuando uno está fuera del país lo ve y se siente identificado, o teleidentificado a la distancia, miles de kilómetros puede estar, y ahí está la presencia. Entonces cuando Julio hace un análisis y nos presenta una muestra, está retando algo más, porque ya la marcha anterior ya ha hecho su trabajo, ha tendido a hacer eso, ha tendido a de alguna manera identificar a la gente por algo común, pero más que por la letra, o sea, por el contenido racional, o sea, lo que uno pudiera comprender del título, va el ritmo, va la prosodia del texto, va el poema, la prosa, y va el verso. Y entonces uno empieza a entender que lo que nos está diciendo Julio es que hay que ir más allá de la razón para sentir eso, no sé, la emoción. Entonces yo creo que pues no es un solo libro de Julio, considero que hay mucho más para hacer en términos de lo que se plantea como un mensaje de unión, que ya no es una unión monetaria, económica, política, sino es una unión afectiva, que es un cemento de mayor calidad para mover este objeto, supraobjeto, esta superestructura que es la nación peruana. Entonces hay que ver el aspecto, para ver el aporte de Julio, hay que ir más allá de lo racional. Es decir, tenemos la posibilidad de un primer impacto, de poder hacer llegar un símbolo, y que los primeros impactos, mientras se canta, se escucha, hay un mensaje. Pero después de que se repite muchas veces, ya es el ritmo de la melodía, es el ritmo del enfervorecimiento,
es el elevado tono de las notas lo que va cautivando a la persona. Entonces, hay varias dimensiones que también hay que tocar, porque los símbolos de la patria deben tener una diversificación que llegue a todos los peruanos y a todas las peruanas. ¿Y por qué es esto así? Porque hay peruanos que no escuchan, hay peruanos que no leen, hay peruanos que no pueden cantar. Y sin embargo, ellos deben ser involucrados en esta captura de los simbolismos. O sea, múltiple salida de creaciones simbólicas en opciones distintas de la presentación del himno. Porque ustedes deben saber que hasta las óperas se pueden ejecutar para gente sorda, ¿no es cierto? Hay forma de hacerlo. Hay forma de contactar la vibración, es decir, ya no ir más allá del texto que se puede escuchar, al texto que se puede leer o al texto que se le puede relatar a alguien que no puede leer. Entonces, esta explosión de sentimientos abunda a lo que está proponiendo Julio. Julio César nos habla de los aspectos negativos y después nos da las propuestas para construir una personalidad ciudadana, social, humana, que nos haga sentirnos bien y orgullosos del legado que tenemos. Y al sentirnos bien y orgullosos del legado que tenemos es por todas las dimensiones. Si el Perú fuera un país planito, con un solo tipo de árbol y un solo tipo de pasto, no habría ningún problema en que todo fuera muy sencillo. Pero la multidimensionalidad de lo que es el Perú requiere esa explosión de símbolos patrios. Y ahí yo estoy viendo ya en Julio esa intención, porque también necesitamos pues una dosis de instrumentos de semiótica que hagan calar al corazón de la gente, hagan vibrar, ¿no? O sea, uno puede no escuchar, pero puede sentir la vibración, el viento en el rostro, y cómo el piso se retumba por los sonidos de una solemnidad y de un gran respeto, y después pueda ser explicado. Entonces, no solamente la cuestión racional, sino una cuestión emotiva de creación de sentimientos, y sobre todo lo que nos dice Julio, positivos. Es decir, en el sentido de la creación máxima, del disfrute, del triunfo, de la unión, de una unión multiforme, de diversidades, porque claro, como dije hace un rato, lo multiforme es característico del Perú. La diversidad es lo característico del Perú. No hay forma de ser monótono en el Perú. Incluso la gente que viene y se viene a quedar al Perú ya no es como llegó y va a cambiar. Entonces ahí están los símbolos que hacen cambiar, los símbolos que crean personalidad. Muchas gracias. Julio, César, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Otras preguntas, por favor. Comentarios. Mario Enrique. No importa, yo les llevaría, si están en desacuerdo, exprésenlo, porque del desacuerdo se llega a un acuerdo, o de lo negativo se llega a lo positivo, y si algo tengo de bueno soy porque tengo esa condición de saber escuchar, y siempre la humildad de poder captar lo que se quiere decir. Por ejemplo, el último arreglo que hice es cuando Brisa y Mario y un grupo que estuvimos, analizamos, y ella sugirió la palabra que se cambie de imposición por coadyuvando convergiendo. La palabra convergiendo era conveniente. Y así, entonces el himno no me pertenece, sino pertenece a todos los que han colaborado conmigo. O la creación en lo que respecta, porque va a pertenecer, si es que se aprueba, a la nación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Un comentario. Será siempre beneficioso escucharlo para mí. Abelardo. Buenas noches. Primeramente, agradecerles a los expositores, felicitarlo a Julio.
intensa labor por realmente introducir una cosa absolutamente nueva como son los símbolos patrios. Si nosotros analizamos cuándo fueron contextualizados estos signos, ya sea bandera, escudo o himno, nosotros estamos volviendo al siglo XVIII, o sea, la etapa de la independencia, en la que realmente incluso los colores de la bandera son colores que no tienen que ver con los colores originarios peruanos. Si bien hablamos de buscar la identidad, yo creo que una de las razones por las que se formó el colectivo Nueva República es crear las condiciones necesarias desde diferentes aristas para que esta unidad e identidad nacional exista, porque es uno de los aspectos que nosotros necesitamos. Lógicamente, introducir un himno nacional en un país que no acepta ningún cambio de carácter trascendental es bastante difícil, es una tarea ardua, es una tarea que va a ser incomprendida como todo lo que no les conviene. Estamos, digamos, en un proceso de cambio que necesariamente se va a dar a nivel mundial y probablemente este cambio nos afecte de una manera u otra a nosotros. Entonces, cuando hablamos del colectivo Nueva República o hablamos de la introducción de un nuevo himno, estamos hablando pues de una propuesta global que podamos hacer a la nación y decir, queremos este tipo de cambios para que el país funcione. Cambios en los símbolos, cambios económicos, para dar una nueva configuración social que realmente entienda y comprenda que el Perú no es una sociedad única, es una sociedad plural, es una sociedad plurinacional, con lenguas, con costumbres diferentes. Entonces, como decía Mario, hay que, digamos, hacer estas representaciones en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, para todos los sectores que están realmente arrinconados, olvidados. Creo que el día que nosotros logremos, digamos, un efecto de unidad desde las diferentes aristas que comprende la nación peruana y desde los diferentes, digamos, aspectos que comprenden la vida, creo que en ese momento nosotros estaremos en condiciones, digamos, de proponer un cambio sustantivo del país. Y dentro de eso, lógicamente, aún sin entender la semiótica o la filosofía, yo creo que son aspectos que tenemos que cambiar, porque realmente nosotros cuando escuchamos el himno, generalmente no estamos pensando en las letras, pero sí en la música. La música, yo creo que incluso las personas como yo, que no entienden nada de música, de todas maneras el himno los va a mover. Entonces es algo sustantivo lo que está proponiendo, es algo para reflexionar, lógicamente para apoyarlo. Eso es lo que yo podría opinar en este momento. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Juan Cristóbal, Julio, Victoria, Abelardo. Buenas noches, Julio. No siempre, desde el primer día que escuché tu propuesta del cambio de la letra del himno, me pareció importante, y a partir de ahí puse el hombro también para contribuir a la difusión y que esto se haga conocido. Yo estoy convencido, siempre he estado convencido, que el cambio del himno, con el cambio de la letra del himno,
los problemas del país se resolverían en un 80%. Porque todos sabemos pues que el subdesarrollo económico empieza por un subdesarrollo mental. Y si nos han estado imponiendo una letra donde somos condenados, somos mendigos, esa no es nuestra realidad, no es nuestra identidad, porque la realidad de un peruano es que somos ricos, y por lo tanto, ricos por los recursos naturales que tenemos, y ricos por el potencial humano que tenemos. Pero con esta falsa identidad que nos han estado vendiendo, lógicamente actuamos como actuamos, ¿no? Y no contribuimos a forjar un Perú potencia. Porque hace mucho tiempo el Perú debería haber sido una potencia. Mundial. Entonces, esta identidad falsa que nos han dado de mendigos y de condenados, han frenado el verdadero desarrollo del país, ¿no? Y esto sumado a otras ideologías, ¿no? Que conllevan a la destrucción de la familia natural, y sumado esto a una serie de actos por parte de los politiqueros, el Perú está como está. Entonces, el cambio del himno el cambio de la letra del himno, porque la música es extraordinaria, ¿no? Aún sin entender la letra, la música nos llena mucho, nos emociona mucho. ¿Qué sería con una letra como la tuya, Julio, que la que has propuesto, ¿no? Ayuda fundamentalmente a tener otra actitud diferente, ¿no? Por eso afirmo que cambiando la letra del himno se resolvería el 80% de las dificultades en el país, ¿no? Porque el problema es un problema mental. Y mientras tengamos un software mental con virus negativo, de condenados, de mendigos, definitivamente, ¿no? Por más buen software, por más buen hardware que seamos, por buen recurso económico, perdón, de recurso humano que tengamos, definitivamente el software tiene que cambiar, ¿no? Y esa es, yo te felicito, Julio, y seguiremos también en esa línea. Siempre, tú sabes que soy político, siempre en los momentos que tengo la oportunidad de poner el tema en discusión, el tema de la letra del himno, lo hago, y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los que estamos convencidos de que el Perú tiene que tener otra realidad. Y la realidad en la que vivimos no es la que nos merecemos. La realidad que todo peruano tiene que tener es que tiene que tener una vida, una calidad de vida óptima, un Perú potencia y con grandes posibilidades de desarrollo para el futuro. Gracias, Julio. ¿Me permite? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Gracias, don Leonardo. Adelante, Victoria. Bueno, Julio, felicitaciones, muy interesante, y lo que implica que nosotros tenemos que reflexionar mucho más si estamos en contacto con los alumnos, con los estudiantes. En esta primera parte, como decía aquí un colega, ¿no? Gran parte comparto con ellos. Pero lo que vemos ahora, nuestros niños, nuestros alumnos, solamente cantan el himno nacional por cantar, por rutina. Cuando uno le dice qué significa estas estrofas, sinceramente ellos no tienen las respuestas, ¿no? Bueno, analítica o de valoración. En eso estamos. Pero el fondo, comparto con ustedes. Sinceramente, tenemos conocimiento que ni siquiera José de San Martín no aprobó ese himno nacional. Lo cantaban porque, bueno, lo hicieron, ¿no? Pero él no lo llegó a aprobar. Bueno, no sé si estoy equivocada. Y desde ahí adelante hubo cambios.
Y la que usted en este momento nos está indicando, hemos leído el contenido, está más adecuada a nuestra realidad, ¿no? A la realidad donde se integra todo lo que en sí es nuestro país. Yo sé que eso más adelante se tiene que digamos, estar en vigencia. Esa lucha, ese esfuerzo que han hecho usted y todos los que los han acompañado, ¿no? No va a quedar en la nada, porque los cambios tienen que darse. Agradezco a todos ustedes. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Victoria. Pasamos a Juan Cristóbal. Y en primer lugar, para felicitar, en segundo lugar, para agradecer a Julio su contribución, porque es importante que el Perú cambie. El cambio del Perú puede comenzar efectivamente cambiando el himno nacional, ¿no? Puede comenzar dirigiéndonos al alma del pueblo, porque es el pueblo, las grandes mayorías, las que tienen que levantarse para echar abajo el capitalismo. Y este símbolo extraordinario que es un himno, tiene que ir cambiando, se va a ir transformando conforme las masas vayan transformando su realidad y adquiera quizá una marcialidad militar que toque los filamentos más profundos del alma guerrera y combativa de quienes tendrán que enterrar este oprobioso sistema de explotación y de opresión del hombre por el hombre. Qué bueno, Julio, que hayas escogido el camino del cambio, porque el cambio es el camino de la revolución. Y las masas que no son revolucionarias tienen que juntarse con los que son revolucionarios en un frente único. A diferencia de la idea de un frente popular donde las masas tienen que ir como carneritos a apoyar a un grupo de politiqueros, ¿no?, a rendirse a una supuesta burguesía progresista. Creo que cambiar el himno nacional, cambiar todo lo que sea el alma del pueblo, hacerla transicionar, convertirla en lo que está dormido, profundamente dormido, por todas las técnicas de dominación y adormecimiento y de manipulación de las masas. Podría yo poner un solo ejemplo para ver cómo hay toda una maquinaria de la desinformación. Acaba de ponerse la multa históricamente más alta, $35 millones a quienes deforestan la Amazonía. ¿Cuántos de los medios, de los grandes medios, han puesto una sola línea al respecto? Ninguno, porque son maquinarias de la desinformación. Entonces, tenemos que echar mano a iniciativas como la de Julio para revertir toda esta maquinaria de desmovilización de las conciencias, de manipulación, de actitud, ¿no? Y dirán pues que queremos destruir, que no, queremos construir un Perú nuevo, un mundo nuevo. Queremos sacar adelante lo que debió hacerse hace mucho tiempo y que no se pudo porque nos tomaron las riendas del cambio. No se dejó a que las partidas de guerrillas, a que las montoneras, que en realidad eran las que construían la derrota del ejército realista, tomen las riendas de la nación. Y nos engañaron. Y vamos a celebrar un bicentenario de la independencia, pensando que realmente hace 200 años fuimos liberados, somos libres, seámoslo siempre, cuando en realidad no somos libres, son nuevas ataduras con nuevos nudos. Y para cambiar
comencemos cambiando el himno. ¿De acuerdo, Julio? Has tomado la delantera, es una buena iniciativa, hay que transicionar la conciencia del pueblo, ir hacia ese espíritu guerrero de combate. Y quizá tu himno se convierta en una marcha militar, porque lógicamente nosotros, tú, yo, nadie cree que debamos subir a un balcón para ver pasar el cadáver de los malos, de los que dominan, de los que nos quieren imponer una vacuna obligatoria, de los que nos crean pandemias y nos tienen sujetos a una sociedad del miedo. Te felicito, Julio. Sigue produciendo, sigue dando elementos para el cambio, que es el camino de la revolución. Gracias. Gracias, Juan Cristóbal. Damos el pase nuevamente a Brisa. No, solamente para agradecer. Bueno, hay cosas que necesitamos reflexionar, ¿no? El himno, el cambio que debemos de, o las condiciones de cambio que están dadas y a las que debemos contribuir en el país, buscando una modalidad de cambio. Lógicamente, el himno per se hace, digamos, algo sustantivo, pero no definitivo. Entonces nosotros tenemos que presentar algo que pueda sustentar el cambio, ¿no? Y entre ese algo tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? El himno como símbolo, cambiemos, porque realmente, como decía Jean, este himno fue creado hace 200 años bajo un sistema político que hasta ahora nos subyuga. Lógicamente, si algún día rompemos cadenas, probablemente se dé el cambio de himno, se dé una serie de aspectos, porque actualmente la sociedad que nos gobierna es reticente a cualquier cambio, es reticente, y mientras que mucha gente defiende lo que es la democracia liberal, yo digo, para mí esta democracia es una dictadura, porque no nos deja expresarnos, no nos deja espacios ni de prensa ni espacios políticos que permitan, digamos, construir una nación diferente. Entonces yo creo que tenemos que buscar la forma de llegar a ser realmente efectivos en las propuestas que hagamos. Esa es una de las razones por las que se está trabajando en este colectivo diferentes temas, y uno de ellos, lógicamente, es el himno, en el que Julio ha invertido años de su trabajo, años de sus esperanzas, y nosotros tenemos y debemos apoyarlo porque estamos, digamos, dentro de una senda que no es un cambio de gobierno, no. Nosotros debemos cambiar y transformar el país, y para transformar el país, lógicamente, tenemos que cambiar todo. A veces a mí me dicen que soy muy utópica, en el sentido que yo digo, para mí el cambio no es, digamos, que vaya fulanito o sutanito al gobierno, porque eso no es ningún cambio. A ver, pongamos que salga el representante más revolucionario del mundo solo, en este medio donde la voracidad dominante del imperio está en todo lado, esa persona sola no va a poder hacer nada. Acá tiene que trabajarse con las bases, tiene que trabajarse con las masas, y lógicamente, si agarramos y llevamos el himno a cualquier parte, tenemos que trabajar desde abajo. Es una de las cosas que yo les pediría que reflexione, y que bajo ese sustento nos podamos seguir, digamos, ampliando, unificando y trabajando estos criterios de unidad.
pero desde las naciones originarias, desde nuestros orígenes. Esa es una de las cosas que la izquierda en todos los tiempos obvió. Incluso en los años 60, la izquierda tenía un pensamiento y decía, el campesino por sí es socialista, pero nunca tomó, digamos, la idiosincrasia, el pensamiento del campesino para poder construir un país diferente. Yo creo que acá tenemos que hacer una reflexión en ese sentido, ¿no es cierto? Y entonces cambiar y trabajar en las bases. Ese sería lo último que yo podría decir. Y si no hay otra pregunta, agradecerles, ¿no? Hay Don una de Edilberto, Gilberto. quiere participar, don Edilberto. Abre su micrófono, don Edilberto. Claudio. Abre su micrófono, don Edilberto. Micrófono, ábralo. Felicitar en principio a doctor ¿no? Expositor, la verdad, felicito por los libros. Quisiera adquirir algunos de los libros, lo menos uno, para tener en casa, comentarlo y ayudar a difundir la idea. Muy buenas ideas, yo lo felicito. Pero también saludo los comentarios interesantes. En mi caso quisiera dar un testimonio personal que ayudaría tal vez, o espero que pueda ayudar en algo, en el debate que en algún momento se va a dar, no solo es debate público, sino hasta familiares, se comenta el tema, hay gente que tiene puntos de vista muy conservadores. Y quiero narrar acá un episodio de forma muy breve, lo que vi en los periódicos por los años 2000. Se tocó el tema del cambio ¿no? Alguien propuso el cambio del himno nacional, hubo comentarios diversos, recuerdo un dominicano. Entonces hubo una persona, no logré anotar el nombre, pero hizo un artículo, lindísimo artículo, convincente, a mí terminó convenciéndome además. ¿Saben qué decía? Porque respondía a muchos argumentos que en general los argumentos terminaban diciendo que algo que era sagrado, ¿cómo vamos a cambiar? ¿No? Sin mucha documentación ni nada, la gente lo da por sagrado, lo da porque acá pues no se puede estar cambiando, ¿no? Algo así. Entonces articulista, no recuerdo si varón o mujer, dijo lo siguiente. Oiga, dijo, acá no vengamos con cosas sagradas, porque hasta el Padre Nuestro ha cambiado. Hizo esa mención, hasta el Padre Nuestro ha cambiado. O no recuerdan aquellos, y eso citó a ella misma, ¿no? O no recuerdan que en el Padre Nuestro decíamos, y perdona a nuestros deudores. ¿Recuerdan? Que decía, el perdona a nuestros deudores, así como nosotros perdonamos a los que nos adeudan. Así decía el Padre Nuestro. ¿Y ahora qué decimos? Y perdona a los que nos ofenden. Y el argumento es simple, hubo ese cambio porque eso de perdona a nuestros deudores afectaba a los bancos. Entonces hubo presiones internacionales de la gente banquera y finalmente cambiaron. Así que no vengan acá que no se puede cambiar. Hasta el Padre Nuestro ha cambiado. Punto. Bueno, estoy resumiendo, ¿no? Pero el argumento era contundente. Así contundente. ¿Cómo los intereses pueden hacer cambiar cosas, pues? ¿No? Entonces yo recuerdo que ese día, ese artículo lo tenía en fotocopia, vi a mis colegas, amigos, y la gente hasta se sonreía, ¿no? Efectivamente, el Padre Nuestro ha cambiado, y así empezó a recordar cosas de muchos cambios, que no es que desde que se fundó todo sigue igual, no, que ha habido cambios. Recuerdo muchos comentarios sobre muchos cambios, recuerdo, sobre costumbres, sobre usos, y nada se conserva al final. Terminó incluso esa semana que yo daba las fotocopias a amigos, porque me gustó el artículo ese, de la forma como convencía en el debate de que se puede cambiar y que los intereses hacen cambiar. Eso era la conclusión. Recuerdo que alguien recordó también lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, no se decía que no había divorcio católico, ¿no? Entonces, en las conversaciones pude constatar que la gente se puede dinamizar, se dinamiza en torno al tema. Entonces, ahora que estos medios, definitivamente, esto que acabo de decir, ¿no? De los cambios y los intereses, así con ejemplos concretos, revitalizar ese artículo que leí, recordarlo y mencionarlo, vale la pena porque ayuda a convencer a mucha gente que a veces es conservadora. Muchísima gente es conservadora. Gente de izquierda es conservadora. Entonces, luchamos contra eso. Gente de izquierda que cree que todo lo que se dijo, si dijo Lenin hizo, o si dijo Mariátegui, eso no puede cambiar. No, es conservadurismo en cierto modo, ¿no? Bueno, eso quería decir como aporte a la conversación, pues al dinamismo y bonito que es la conversación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Edilberto. Unas palabras finales de repente, sin dejar la oportunidad, don Julio, felicitarlo realmente, y agradecerle por el aporte
También usted sabe que desde el inicio, cuando nos conocimos, realmente fue un gusto que lo guardo muy, 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 con mucho cariño, porque en la exposición que usted dio fue tan contundente y realmente es algo que yo no pensaba encontrar en ese momento, ¿no? Pero yo celebro que de repente, como decía don Julio, don Julio Chávez, que estos 8 o 9 meses no hayan podido cantar de repente los escolares el himno viejo, porque de alguna manera pues entonces encontraremos a alguna generación un poco desintoxicada, ¿no? Entonces tal vez podamos hacer algo más en el avance de ¿cómo se llama? De tratar de ya hacer realidad ese proyecto, ¿no? Y yo sí hago votos y creo, estoy convencida de que usted sí va a ver ese cambio. Entonces, en ese sentido lo felicito mucho y le agradezco, ¿no? Entonces, para unas palabras finales, don Julio. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos por vuestras expresiones, por vuestros análisis, lo cual me dice que he podido ser en alguna medida en algún alcance didáctico, porque aún así ustedes creo que no necesitan tanta didáctica, porque vuestra inteligencia capta rápido lo que se les dice y lo que escuchan. Simplemente les reitero mi agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes, y solo recordándoles que los signos patrios tienen la cualidad de ser signos guiadores y formadores de la identidad, de la conciencia y de la mentalidad nacional. Aquí también radica la importancia y la necesidad de cambio si pensamos en los efectos negativos que tiene nuestro himno. Muchísimas gracias a todos y ojalá podamos llegar a más gente. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Julio. Gracias a todos por su participación. Nos esperamos el jueves nuevamente. Acompáñenos igual. Muchas gracias. Al próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Sí. Gracias a todos. Gracias por todo. Muy amable. Muy amable.